Esta conferencia comenzará a grabarse. Hola a todos. Qué bien me quedó esto hoy. Bien, bueno, pues les comparto que aquí está haciendo un día lluvioso, está oscuro y bueno, por eso tengo encendidas las luces. Y espero no se vaya el internet. Bueno, pues ¿qué les parece si comenzamos con el viaje a casa de Michael Thomas? Libro quinto de Cryon. Y comencemos. Nos habíamos quedado en que Mike miró hacia el cielo y contempló el azul nítido de un día magnífico y renovador. Cayó en la cuenta que ya no le quedaba más comida, pero también sabía que no estaba solo y que, de un modo u otro, Dios le daría sustento. Recordó la historia de Moisés en el desierto, quien lo recorrió durante 40 años junto con las tribus de Israel. Recordó que esos nómadas recibieron alimento del cielo y reflexionó sobre esta historia, preguntándose si sería cierta. Pensó, todas esas familias que siguieron a Moisés tenían adolescentes testarudos, tal como los tenemos en la actualidad. Los podía ver quejándose ante sus respectivos padres. Que nosotros ya hemos estado 8 veces en la misma roca desde que yo era un niño. ¿Por qué confiáis en ese tipo, el tal Moisés? Nos está haciendo andar en círculos. El desierto no puede ser tan grande. ¿Es que no lo veis? Mike rió mientras se imaginaba la escena. Entonces se preguntó si dentro de poco vería esa roca, que le indicaría que también andaba andando en círculos. No tenía ni idea a dónde se dirigía, como los israelitas en el desierto, y tampoco tenía comida. Esto le hizo reír con más ganas a causa de las similitudes. Tal vez la risa fue honrada, o simplemente se trataba del momento propicio. El caso es que en el siguiente recodo del amplio camino de tierra, Mike la vio. Se trataba de la primer casa, de color azul brillante. Dios, pensó, si Frank, Lloyd, Grit pudiera ver esto, daría un grito. Mike rió en su interior. Espero no haber sido irreverente, pero nunca antes había visto una casa de color azul. El camino conducía directamente a la puerta, por lo que supo o supuso que estaba ante su primera parada. También era evidente que no había ninguna otra edificación en los alrededores. A medida que Mike se acercaba a la pequeña casa de campo, pudo apreciar que su color era azul cobalto y que su interior desprendía una luz difusa. Mientras recorría el camino que conducía a la puerta, observó una pequeña señal que identificaba a la casa como la Casa de los Mapas. Mike constató que eso era precisamente lo que había pedido. Ahora había conseguido llegar a un lugar determinado. Y efectivamente, así como este pensamiento de Mike, llegar a un lugar determinado, realmente ese fue siempre mi anhelo de estar segura de llegar o encaminarme a un lugar determinado, y aquí Mike no lo está diciendo, él está compartiendo.
que ahora había conseguido llegar a un lugar determinado. Yo también. ¿Ustedes lo creen, lo sienten, lo perciben? Bueno, tal vez el resto del viaje no estaría tan lleno de incertidumbre, y efectivamente así sucede cuando vamos caminando, aprendiendo y actuando desde otra conciencia. Ya nuestro camino no está tan lleno de incertidumbre. Un mapa local actual podía ser un instrumento valioso en esa extraña tierra. La puerta de la casa se abrió súbitamente y de ella salió una criatura grande y hermosa, de un color azul que armonizaba perfectamente con el de la casa. Evidentemente era una entidad angélica, pues, como el ángel de la visión desbordaba la realidad y era más grande que un ser humano. Su presencia llenaba el aire de una sensación de esplendor y de una esencia floral. Una vez más, Michael podía percibir la fragancia que emanaba de la entidad. El gran ser azul se colocó frente a él. Bienvenido, Michael Thomas, de propósito puro. Te esperábamos. A diferencia del ángel de la visión, la cara de éste era perfectamente visible, y Michael pudo ver en ella una expresión de bienestar y alegría que parecía ser continua, dijera lo que dijera. Mike se sintió agradecido por su compañía y se mostró respetuoso de la situación. Saludó al ángel. Bienvenido tú también, gran ser azul. Mike tragó saliva. ¿Y si al ángel no le gustaba que lo llamaran azul? ¿Y si su color azulado fuera solamente producto de la mente humana? ¿Y realmente no fuera azul? Tal vez ni siquiera le gusta ese color. Mike suspiró ante la lista de Easy que estaba pasando por su mente humana. Y vamos a completar más acerca de la mente. Y esta es un compartir que Adamu Saint Germain hace en el show Emerger número 10. Y yo saqué un extracto por el tiempo, pero si ustedes gustan, pueden escuchar todo este show. Emerger número 10, Adamu Saint Germain. Están tratando de cruzar, liberarse, de ser más espirituales, ascender, iluminarse, y la mayoría de hecho quiere tener un poco más de dinero, salud. El problema es que lo estás haciendo desde dentro de la mente, desde dentro. Y desde ahí no funciona, porque la mente va a crear un rompecabezas. Va a convertir todo esto fingiendo que va a llegar a un lado. Y realmente nunca llega. Así que tienes que trascender la mente. Tienes que salirte de ella. ¿Cómo trasciendes la mente? ¿Cómo lo haces desde fuera de la mente? Pues para el humano todo está dentro de su mente. Es un desafío. Requiere gran distracción, compromiso, reírse mucho. Hay mucha culpa, negación, miedo. Hay mucha actividad mental. El dragón está ayudando a sacar esas capas. Trascender la mente es solo un punto de conciencia. La mente es una parte limitada de conciencia. ¿Dónde está la grieta en la mente? ¿Cuál es la grieta de la Matrix? Se halla en el anhelo de descubrir quién eres tú realmente.
Es hasta entonces cuando desaparece el anhelo que llegas a la iluminación. Y estas son palabras de Ramta. Sin importar lo que hagas, siempre eres Dios. Y esto que también quise compartirles, que a menudo vamos a escuchar en el viaje de Michael hacia las 7 casas de estos ángeles magnos, y que también nosotros estamos escuchando de los libros de las últimas décadas espirituales, es permitir. Permitir es una experiencia del ser, no es una creencia. Permitir es un flujo. Y también vamos a escuchar a menudo poner más atención a algunas sensaciones, ¿sí? Y las sensaciones son más reales que las emociones. Existen más de 2000 sentidos que no estamos usando. Y estas son palabras de Cryon. Si tenemos partículas de 11 dimensiones, ¿por qué al crecer solo funcionamos con 3 en la tercera dimensión? Se debe al tipo de energía que hemos escogido. Sin embargo, esto está cambiando con la nueva era, con la nueva energía. Y sabemos que hay una aceleración a partir de la caída del velo, que fue el Apocalipsis, el 22 de marzo. Bueno, pues vamos a continuar. Ya vamos a poder comprender un poco más el viaje de Michael Thomas. Y puede ser tu viaje también. El mío lo es. Bien. Muy bien. Entonces, nos quedamos en que Mike suspiró ante la lista de Easy que estaba pasando por su mente humana. Soy azul para todos los seres, Michael Thomas, de propósito puro, dijo pensativo el ángel. Acepto tu bienvenida con alegría. Por favor, entra en la casa de los mapas y prepárate para pasar la noche. Ay, esto es magnífico. Esta vez, Mike se alegró de que el ángel leyese sus pensamientos. ¿O era que más que leerlos podía sentirlos? Tal como le había dicho el ángel de la visión. En cualquier caso, Mike se alegró de no haber ofendido al guardián de la primera casa. Mike y el ángel, dos entidades diferentes reunidas, entraron en la casa azul. Incluso mientras la puerta se cerraba, tras ellos, dos ojos descomunales, penetrantes, coléricos y de color rojo remolacha los espiaban agazapados entre la espesa maleza, un poco hacia la izquierda de la entrada de la casa. Estaban muy alerta, no se fatigaban y eran muy pacientes y silenciosos. No se moverían ni parpadearían hasta ver que Michael Thomas estaba listo para reanudar su viaje. Y después voy a hacer un comentario acerca de aquí de algo que ya comprendo, qué significado tiene y que ya he dilucidado. Bueno, pero va a ser más adelante. Al entrar en la casa, Mike se asombró ante lo que vio. El interior de la estructura era inmenso, parecía interminable,
aunque su exterior fuera modesto y humilde. Recordó que el ángel de la visión le había dicho que las cosas no podían no ser lo que parecían. Era evidente que esto formaba parte de la nueva y extraña realidad de su conciencia. Mike hizo conjeturas acerca de esta nueva percepción. ¿Tenía un significado mayor? Sí, también ya lo puedo dilucidar, pero bueno, más adelante se los compartiré. Siguió al ángel. Mike recorrió los amplios vestíbulos de la Casa de los Mapas. El interior evocaba al de una de las bibliotecas de primera categoría, similar al de algunas ilustres bibliotecas europeas, en donde están clasificados importantes libros históricos de todo tipo. Sin embargo, en lugar de estanterías con libros, en las paredes había decenas de miles de agujeros y cada uno de ellos contenía lo que Mike creyó identificar como un pergamino. Las paredes parecían no tener fin y había agujeros en ambos lados de cada uno de los vestíbulos por los que iban pasando. Que tenían varias plantas de altura. Todavía no podía ver de cerca los agujeros, pero era posible que contuvieran mapas, ya que el nombre de la casa así lo indicaba. Pero, ¿por qué había tantos? El recorrido por las gigantescas habitaciones parecía no tener fin y en el proceso no encontró a ningún otro ser vivo. ¿Estamos solos?, preguntó Mike. El ángel se volvió hacia él y rió. Supongo que depende de lo que quieras decir con eso de solos, respondió. Estás observando los contratos que cada ser humano tiene en el planeta. Dicho esto, siguió andando con naturalidad. Mike se detuvo y observó a su alrededor, reaccionando con asombro a lo que el ángel le acababa de decir. La distancia entre ellos aumentó, dado que el ángel siguió andando sin esperarle. Al sentir que Mike no le seguía, se detuvo, se volvió a esperarle. Se detuvo, se volvió y le esperó pacientemente sin decir nada. Mike vio las escaleras apoyadas contra las enormes paredes de varios pisos de altura, llenas de interminables cubículos de madera que contenían pergamino tras pergamino. El ángel les había llamado contratos. ¿Y qué significaba? No entiendo nada de lo que me has dicho, exclamó Mike mientras alcanzaba al ángel. Antes de que termine tu viaje, lo comprenderás, le dijo el ángel con voz reconfortante. Aquí no hay nada que sea aterrador, Michael. Todo está en orden y tu visita era esperada y la honramos. Tu propósito es puro y todos nosotros podemos constatar eso. Relájate y disfruta de nuestro amor. Las palabras del ente azul impresionaron verdaderamente a Mike. Nadie en todo el universo podía decir una cosa mejor que la que le acababan de decir. ¿Empezaba Mike a sentir con mayor intensidad? El ángel de la visión le había dado un poco de las mismas vibraciones amorosas, pero ahora estaba sintiendo una reacción emocional que superaba a cualquier otra que hubiera experimentado jamás. ¿Se fijan que primero lo sintió y luego después bajó a la emoción?
Ser amado es una sensación maravillosa, ¿verdad, Michael? El ángel azul caminaba de nuevo junto a Mike y era mucho más alto que él. ¿Qué es este sentimiento?, preguntó Mike quedamente. Estoy casi al borde de las lágrimas. Estás cambiando a otra vibración, Michael. No entiendo qué quiere decir eso. ¿Eh? ¿Usted tiene nombre, señor? Michael se preguntó una vez más si habría ofendido al ente. ¿Y si fuera un ángel femenino? Mike no tenía la menor idea respecto a ese tipo de cosas, pero el porte y la apariencia del ángel podían ser perfectamente femeninos. Llámame simplemente Azul, respondió el ángel guiñándole un ojo. Yo no tengo género, pero por mi tamaño y mi voz, tu mente deduce que soy del género masculino, y a mí ya me está bien que me trates como tal. Hizo una pausa para permitir que Mike captara lo que había dicho. Y luego siguió hablando. Tu estructura celular de ser humano puede existir en varios índices vibratorios, Michael. El índice vibratorio al que estás habituado es, por así decirlo, el nivel número 1. Te has familiarizado con él y te ha servido dignamente. Sin embargo, en este viaje será necesario que vayas más allá, que pases a un índice vibratorio de valor 6 o 7. Y aquí 6 o 7 me recuerda a Ramtha, los niveles de conciencia, que un nivel, bueno, el nivel 4 o 5 es sentir amor, expresar amor, y este 6 es ver a Dios en todas las cosas. Y de verdad, cuando se pasa a un índice vibratorio mayor, todo lo ve uno, a todo, a todos. Es un amor desbordante, es una vibración, es un encantamiento. Bueno, ok. Para que puedas avanzar hacia tu meta. Es decir, vuelvo a repetir. Sin embargo, en este viaje será necesario que vayas más allá, que pases a un índice vibratorio de valor 6 o 7 para que puedas avanzar hacia tu meta. En este momento estás cambiando a lo que podríamos llamar un índice 2, dado que no tenemos un nombre mejor que darle. Como ya te he dicho, cada índice vibratorio implica una mayor conciencia de la verdadera realidad de Dios. Lo que sientes ahora es la conciencia del amor. El amor es tangible, Michael. Tiene propiedades físicas y es poderoso. Tu nuevo índice vibratorio te permite sentirlo mucho más, como nunca antes lo habías hecho. Es la esencia de esta casa y se intensificará a medida que vayas visitando cada una de las casas. Michael estaba encantado de escuchar a Azul. Esta era la primera y mayor explicación, y también la más clara que había recibido hasta el momento. ¿Eres un maestro?, preguntó Mike. Sí, cada uno de los ángeles de las casas existe con esa finalidad, excepto el de la última.
Tendré que hacerte varias revelaciones que son parte de mi casa y los otros ángeles harán lo mismo. Esto me encanta porque efectivamente a medida que vamos avanzando en conciencia, se nos van revelando finalidad o finalidades de nuestro viaje de acuerdo a nuestra esencia, de acuerdo a nuestra conciencia, de acuerdo a quién somos de manera individual. Y esas revelaciones pueden ser mediante sueños, puede ser mediante revelaciones, sueños en estados de conciencia expandidos, mediante la meditación, mediante la intuición y más. Entonces, esto es fantástico lo que le dice. Tendré que hacerte varias revelaciones que son parte de mi casa y los otros ángeles harán lo mismo. Cuando hayas acabado el viaje, tu visión de conjunto respecto a cómo funcionan las cosas en el universo será mucho mayor que ahora. Mi misión es proporcionarte algo de lo que te has hecho merecedor por haber expresado tu propósito. Estás aquí, en mi casa, para recibir el mapa de tu contrato. Mañana temprano, antes de que prosigas tu camino, te lo mostraré y responderé a algunas preguntas. Es muy importante que esta casa sea la primera porque te ayudará en tu viaje. De momento, te exhorto a que disfrutes de nuestros regalos que consisten en sustento y descanso. Y así es, una vez que vamos caminando por el camino espiritual y sintiendo, percibiendo y actuando con esa nueva conciencia, aunque son pequeños atisbos que nos permiten actuar, nos vemos sustentados de manera confortante y eso nos permite descansar de la conciencia que hemos estado experimentando durante vida tras vida y aún en esta vida. Esto es fantástico. De nuevo, Mike siguió al ángel, a quien empezaba a sentir como si fuera un amigo al que conocía bien, aunque muy azul. Entraron en un hermoso jardín interior donde los frutos y vegetales, hilera tras hilera, eran cultivados empleando una meticulosa agricultura. La luz, como en todas las demás habitaciones, entraban a raudales por las troneras del techo, llenando cada zona de una esencia exterior natural. Mike podía percibir el olor del pan horneándose, que provenía de otra zona del inmueble. ¿Quién se encarga del mantenimiento de toda esta casa?, preguntó Mike. Al único que veo aquí es a ti. ¿Tú comes? Cada casa tiene espacios como este, Michael. Y no, yo no como. Este jardín existe exclusivamente para los humanos que, como tú, están siguiendo este camino y dedican un tiempo suspendido a esta experiencia de aprendizaje y pasan por aquí. El jardín tiene muchos cuidadores, solo que ahora no puedes verlos. Mientras recorras tu camino de conocimiento, no te faltará sustento, salud y alojamiento. Esta es nuestra manera de honrarte a ti y honrar tu propósito.
Mike empezó a sentir la arrolladora sensación de estar protegido mientras los dos seguían paseando por otras salas, el ser humano siguiendo siempre al enorme ente azul. Finalmente llegaron a una singular zona de descanso, integrada por dependencias privadas provistas de una fantástica cama con dosel y pristinas sábanas blancas de encaje, que invitaban a Mike a dejar caer en ellas su cuerpo fatigado. Las mullidas almohadas llamaban su atención, ofreciéndole la comodidad y seguridad de un sueño profundo. Mike estaba atónito por el nivel de organización que había en esa casa. ¿Todo esto es por mí? Mike estaba impresionado. Por ti y por otros, Michael. Esto ha sido preparado para cualquiera que tenga el mismo tipo de propósito que tú. En la habitación contigua había un banquete tal que Mike no podía habérselo terminado por mucho que intentase. Estaba compuesto por la comida más suculenta que había visto jamás y era demasiada para una sola persona. Come lo que quieras, Michael, le dijo Azul, que no quedará nada sin aprovechar. Pero no guardes lo que sobre. Resiste la tentación de llevártelo. Forma parte de una prueba de tu proceso. Y es algo que entenderás más adelante. Azul lo dejó y salió del recinto. Mike dejó a un lado su equipaje. Se sentó y se puso a comer como rara vez lo había hecho. Tuvo cuidado de no caer en la glotonería, pero comió las deliciosas viandas hasta quedar más que satisfecho. Sus párpados empezaron a cerrarse y el entorno propiciaba a un grado de comodidad que Mike no había vuelto a experimentar desde que era un niño al cuidado de sus padres. Si pudiera conservar esta sensación, pensó Mike, hacía que el hecho de ser humano valiera la pena. Mike se levantó de la mesa pensando que ya se encargaría de lavar los platos sucios al día siguiente por la mañana. Se sentía tan cansado. A duras penas consiguió quitarse la ropa que colgó en las perchas de la pared. Cayó rendido en la cama y rápidamente fue arropado por la cálida envoltura de un tranquilo sueño. A la mañana siguiente, en la quietud de la mañana, Mike se levantó sintiéndose increíblemente renovado. Se lavó y se dirigió al comedor, donde constató que ya habían recogido la mesa. En vez de platos sucios de la cena, había un fantástico desayuno. En parte se había despertado al percibir el olor de patatas fritas y huevos frescos fritos, y el aroma de un delicioso pan recién horneado. ¡Qué rico! Mike desayunó solo y en la soledad se preguntó nuevamente si su petición de ir a casa había sido apropiada, y se preguntó a sí mismo: ¿Es un error querer salir de la experiencia terrenal? ¿Qué ocurre con aquellos que dejamos atrás? Ellos no tendrían la capacidad de experimentar los niveles de progreso vibratorio a los que él podía llegar. ¿Era justo? Empezó a invadirle un sentimiento de melancolía al pensar en sus amigos
en sus compañeros de trabajo e incluso estaba preocupado por su examante, o sea, su novia. ¿Qué está ocurriendo?, se preguntó. Estoy empezando a sentir empatía con todo el mundo y esto no suele sucederme. Es verdaderamente doloroso. ¿Me va a preguntar a mí? Dios, bien. Empiezo a lamentar el hecho de poseer algo que los demás no tienen. ¿Significa esto que estoy equivocado? ¿Debería dar marcha atrás? Súbitamente Azul apareció en el umbral de la puerta y le dijo: es inevitable que te hagas esa pregunta, Michael. Una vez más, el ángel había sintonizado con los sentimientos de Mike. Aunque sobresaltado, Mike estuvo encantado de ver a Azul y le dio la bienvenida con una inclinación de cabeza. Háblame de estas cosas, Azul, dijo. Con toda honestidad, necesito orientación. Empiezo a cuestionarme si he hecho lo que debía. ¡Wow! El trabajo del espíritu es maravilloso, Michael Thomas, de propósito puro, dijo Azul. El postulado de la iluminación humana es este. Primero, ocúpate de ti mismo y el honor de tu viaje será transmitido a quienes te rodean de una manera sincrónica, dado que el propósito de una persona siempre afectará a muchas otras. Una vez más me resulta difícil comprender totalmente lo que me explicas, Azul, respondió Mike, confuso. Aunque no lo comprendas en este momento, Michael, tus acciones afectarán a los demás, dándoles la oportunidad para tomar sus propias decisiones. No tendrían esta opción si no te hubieras decidido a estar justo aquí y ahora. Confía en esa verdad de estas cosas y no te hagas reproches. Mike sintió que su espíritu se liberaba de un gran peso. Aunque Azul no había podido hacerle comprender por qué las cosas funcionan espiritualmente, le bastaba con la afirmación del ángel y esto le hacía sentirse mucho mejor para poder seguir adelante. Y bueno, ¿qué les puedo decir que no estén experimentando ustedes ahora en este momento, o quienes tengan esa percepción de la que estamos conociendo? Y bueno, yo antes de terminar, les tengo preparado algo así muy brevemente que me permití anotar esto. Me permití anotar esto ya que fluyo más cuando estoy en mi interior que cuando lo quiero expresar, luego inmediatamente me encierro otra vez en mi mente. Es momento de fluir, de expandir la conciencia de esta energía. Los ingredientes están listos para poder ser, aún en esta conciencia. Bien, pues sabemos que la mente está acostumbrada, estoy acostumbrada o estás acostumbrado a lo que conocemos, y esto no nos debe de robar la alegría o el gozo de lo que estamos conociendo. Y bueno, nos lo roba cuando
cuando estamos en esa vieja piel, en esos aspectos de conciencia que no los queremos dar, bueno, es ahí cuando permitimos ese momento para dejar ir. Y bueno, todo está bien. Y sin pensar tanto, escuchemos esa voz interna con una mayor comprensión de la dualidad y el propósito de esta experiencia humana. Y de manera individual tu experiencia, aceptando y reconociendo dónde está y cómo actúa mi conciencia desde el ego y desde la mente, y dejando finalmente, liberando la energía vieja en la meditación y en el vacío, solo escuchando esa voz sabia que no dice mucho, sin embargo, es decisivo y sabio lo que te dice. Bueno, pues gracias nuevamente por acompañarme en este espacio y al viaje de Michael Thomas, y puede ser que te recuerde tu viaje también. El mío lo es, y gracias a todos en el todo, los amo, y todo está bien en la creación y más allá del arco iris. Hasta pronto.